Pero yo les dije también que el grado de diferenciación no solamente es qué tanto se le parece en forma al tejido que lo origen, sino qué tanto se parece en función. ¿De acuerdo? No solamente en forma, sino en función. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un carcinoma de células escamosas, ¿se acuerdan del carcinoma de células escamosas? Si este se parece a su contraparte normal, que vendría a ser la epidermis, ¿se acuerdan de la epidermis? El grado máximo de diferenciación de esa célula es formar ¿qué? Queratina. ¿Se acuerdan? La última capa del tejido de la piel es una capa córnea que es llena de queratina. Entonces, si tú tienes un carcinoma escamoso que llega a formar queratina, y a veces bastante queratina, será un carcinoma epidermoide bien diferenciado, porque llega a formar hasta lo más diferenciado del tejido normal, ¿no? Que en este caso es la producción de queratina. Vamos a poner otro ejemplo. Hepatocarcinoma, es una neoplasia maligna de hígado. Y ustedes saben que el hepatocito, en la parte normal del hepatocito, su función es producir bilis, ¿no? Es la única célula del organismo que produce bilis, no hay nadie más que lo haga. Si el hepatocarcinoma todavía conserva esa posibilidad de producir bilis, el hepatocarcinoma será un hepatocarcinoma bien diferenciado. Pero si el hepatocarcinoma ya no produce tanta bilis, no produce nada, ¿no? Será, por lo menos en función, será por el diferenciado, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, los carcinomas de mama, bien diferenciados, expresan todavía receptores hormonales, estrógeno y progesterona. Los pobremente diferenciados, ¿ustedes creen que pueden expresar receptores de estrógeno? Funcionalmente también pierden eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una foto. ¿Reconocen esta? Es un hígado, ¿de acuerdo? ¿Y ven en la neoplasia? ¿De qué color es? ¿Amarillo? Tono verde, ¿no tiene? Ya, verde amarillento, ya, Fernando. ¿Por qué tiene ese tono medio verde? Porque produce. Entonces, ya de ahí nomás viendo desde la foto te das cuenta que es un hepatocarcinoma bien diferenciado. Este es un carcinoma epidermoide. Y se dan cuenta que en el centro de estas células malignas está formándose un material rosado al centro. ¿Qué es este material? ¿Qué cosa es? No es amiloide, ¿no? Es queratina, es queratina. Entonces, este carcinoma es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Por si acaso, estas queratinas se le dice perlas córneas, ese es el término usado. Cada vez que ustedes vean la queratina en el centro de estos grupos de células, se le llaman perlas córneas. Aquí tenemos un carcinoma de mama, un carcinoma ductal de mama, y cuando hacemos el estudio de buscar los receptores hormonales, como es bien diferenciado, lo más probable es que todas las células expresen el receptor de estrógeno, ¿no? Es importante eso porque un tratamiento para esta paciente se va a beneficiar si le damos tratamiento hormonal, ¿no? Si ustedes han tenido algún familiar con cáncer de mama, a lo mejor existe la posibilidad de que ese familiar, entre su esquema de tratamiento, haya tenido que recibir tratamiento con hormonas, ¿no? Por muchos años, a veces por más de 5 años de tratamiento. ¿Por qué? Porque ese cáncer tiene la posibilidad de expresar receptores de estrógeno. Si no expresara receptores de estrógeno, no tendría ningún sentido darle tratamiento hormonal. Sí. El término neoplasia, ya les dije, cuando la neoplasia no se parece en nada a su contraparte que le da origen. ¿Y por qué se caracteriza? Primero porque hay pleomorfismo. El término pleomorfismo involucra que las células tumorales son de diversos tamaños y de formas. Hay unas células medianas, hay unas células grandes, hay unas células gigantes. O sea, hay una variabilidad de tamaño y también de forma. También vamos a ver que las células son hipercromáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que los núcleos, cuando lo veamos, son sumamente oscuros, negros casi. La relación núcleo-citoplasma se incrementa, casi llegan a 1 a 1, y vamos a encontrar muchas mitosis, algunas de ellas atípicas, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando llevaron biología, M1, la mitosis normal tiene fases, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, después pasa la interfase, viene la profase, metafase, anafase y telofase, ¿correcto? Y cada uno de esos pasos, ¿no? Hay una regla como tiene una forma de principio. Cuando se sale de esa forma, ya estamos hablando de mitosis atípicas. Ahorita vamos a ver, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿alguien puede decirme si esto es benigno o maligno? Esto es recontra maligno, ¿no? Cualquiera se da cuenta que esto está mal, ¿no? Estas son, pero son anaplásicas. Se dan cuenta cómo tenemos células pequeñas, células medianas,
células más grandes y unas células monstruosas acá gigantes, ¿no? Esa variabilidad de forma y tamaño, ¿cuál es el término correcto? Pleomorfismo. Los núcleos son bien oscuros. ¿Cómo se llama eso? Hiperpleomorfismo, ¿no? Y la relación núcleo-citoplasma también se eleva. ¿De acuerdo? Si yo les digo que este tejido realmente es músculo esquelético, ¿cuál es el término correcto? Rhabdomyosarcoma, ¿no? Rhabdomyosarcoma. Y ven acá tenemos otra neoplasia. ¿Se dan cuenta de esta mitosis? Cuando ustedes estudiaron biología, ¿alguna fase de la mitosis tenía esta forma? ¿Qué forma tiene? Parece un Y, ¿no? Esto se llama una mitosis tripolar. Es decir, en vez de que la célula se esté dividiendo en dos, se está dividiendo en tres, ¿no? E inclusive a la hora de la repartición de cromosomas, lo más probable es que queden desproporcionados, ¿no? Una se va a llevar más, otra se va a llevar menos. Eso se llama nucleodigia, cuando hay un desbalance en el número de los cromosomas, ¿no? Esto es típico de cáncer. Ustedes ven una mitosis atípica, es el neoplasia maligna. La benigna no hace eso. Ajá, aparece un concepto importante que es el término de displasia. Displasia, y lo vamos a ver en la práctica, la primera práctica de neoplasias es sobre esto. No es un sinónimo de neoplasia este término. Básicamente se utiliza para demostrar alteración de los epitelios. Es decir, cuando ustedes tengan un epitelio, el epitelio madura de una forma ordenada. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Cuando esa maduración, que debería ser bien ordenada, se pierde, se altera, el término que deberíamos usar es displasia. Es una alteración o un desorden en la maduración de los epitelios. No es neoplasia. Usualmente es reversible y se caracteriza por eso, porque hay una maduración desordenada en los epitelios. Dependiendo de qué tan desordenado está, las displasias pueden ser leves, moderadas o severas. En casos muy avanzados de displasia, es decir, cuando la displasia es severa, la lesión ya es casi preneoplásica, ¿no? Eso ya está a un pasito de ser una neoplasia. Entonces vamos a ver esta foto. Esta es el corte histológico de un cuello de un exocervix. ¿De acuerdo? Tenemos, y este es lo normal. Tenemos las células basales, que son las más pequeñitas y muy apretadas, y conforme va creciendo, las células se van haciendo más redondas, después se comienzan a aplanar. Vean que los núcleos comienzan a ser cada vez menos frecuentes, las células se comienzan a ser más planas, y finalmente ya queda una capa bien plana con un núcleo uniforme. Esa es la maduración normal del exocervix. Pero comparémoslo ahora con esta otra fotografía. Esa maduración ya no es igual a esta. Se dan cuenta que la parte de la base, las células se vuelven más grandes de lo que deberían ser, y crecen de una manera un poco más desordenada, pero de ahí en adelante ya la maduración es un poco, por lo menos es similar a la anterior. Entonces, como la alteración básicamente se da en el tercio inferior, a esto se le llama displasia leve. Vean ahora el otro estadio. Aquí tenemos una alteración de la maduración que abarca los 2 tercios inferiores. Por lo tanto, esto es una displasia moderada. Y aquí tenemos una alteración en la cual la maduración se altera en casi todo el espesor del exocervix. Esto es una displasia severa. Está a un paso ya de ser un carcinoma incipient, ¿no? De cuello uterino. ¿Quién es el responsable de todos estos cambios en el exocervix? El papiloma humano. Y esta foto yo te puedo mostrar y es idéntica en el pulmón, en el bronco. ¿Y quién sería el responsable de ese cambio? El cigarro. El cigarro, como principal carcinoma. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes que pueden existir varios factores que desencadenen el cáncer, pero más o menos la evolución de estas células van a ser muy similares. Entonces, esta sería displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Pasamos a la velocidad de crecimiento, segunda característica. ¿Qué crecería más rápido? ¿Una neoplasia benigna o una neoplasia maligna? La maligna debería crecer más rápido que la benigna. ¿Se cumple siempre esto? No necesariamente, ¿no? Los tumores benignos crecen lentamente y los malignos rápido, ¿no? Los tumores benignos pueden crecer a lo largo de varios meses o años. La velocidad de crecimiento de un tumor maligno se correlaciona con su grado de diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un carcinoma pobremente diferenciado,